Estamos transmitiendo aquí en cabina a través de www.radioformulamonterrey.com. También estamos en www.redcm.net, ¿verdad? Y en la página de Animación Misionera de Monterrey en Facebook Live. Para que nos acompañen en cualquiera de estos medios, en las redes. Esperamos por ahí su participación. Y gracias por estar conectados y gracias también por estar acompañándonos o en oración, ¿verdad? O a la escucha también. Ya saben, este es un espacio para todos en Animación Misionera. Los que gusten, con toda confianza háganoslo saber y por aquí los tendremos en cabina. Pues bueno, como es sabido y como hemos ahí publicado, hoy toca WEM y pues vamos a hablar de la pontificia obra de San Pedro Apóstol y de su fundadora, ¿verdad? Y pues para esto vamos a iniciar. Me presento, mi nombre es Félix Sauceda y aquí en cabina me acompaña mi marido. Buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí escuchándonos y sean todos bienvenidos. Y muy bien, y pues claro, la coordinadora de ahí de la web, Miriam, nos acompaña. Hola Miriam, buenas noches. Buenas noches, claro que sí, es un gusto estar aquí con ustedes y pues con mucho ánimo para compartir este hermoso tema. Claro que sí, pues ya saben hermanos, hemos estado compartiendo así de cada obra como habíamos comentado. Y en su momento hemos hablado de la pontificia obra de la propagación de la fe y de la Santa Infancia, ¿verdad? Y hoy pues bueno, vamos a tocar el tema de la pontificia obra de San Pedro Apóstol y de su fundadora, ¿verdad? También obra misional pontificia episcopal y cómo surge, cuál es su espiritualidad, la historia de esta fundadora. Cuándo se vuelve obra misional pontificia, cómo se viene desenvolviendo después de instaurada y cómo actualmente la podemos vivir a través también de la web, ¿verdad? Que también deriva de esta obra. Entonces vamos a conocer también un poco de historia, algunos nombres y pues bueno, como les he comentado en ocasiones anteriores, ¿verdad? O sea, nuestra iglesia tiene esta base muy sólida en historia y en tradición, y esta no es la excepción, esta obra. Entonces, como también las otras obras surgidas en Francia, esta también es igual, nada más vamos a platicar un poco más a detalle, vamos a ver un poco de contexto, ¿verdad? De esas épocas de surgimiento y pues bueno, todo lo relacionado a esta obra que pues es bastante bonito también su inicio. Son ahora sí que inicios guiados por el Espíritu Santo, que de tal manera que los papas, como en su momento hemos dicho, los van elevando a obras pontificias. Entonces es muy importante conocer nuestra historia, hermanos. Todos en Animación Misionera nos interesa, ¿verdad? Y saber de dónde vienen estas obras en las cuales nosotros participamos, ¿verdad? Y que estamos dispuestos a seguir conociendo para transmitir también, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ir a un primer corte, hermanos, y ahorita regresamos. No se vayan, acompáñenos. Ya salió. No sale. Buenas noches por ahí en las redes. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, ¿verdad? Los de WEM, hagan presencia, ¿verdad? Por aquí está su cordi. Sí, conéctense, no me queden mal. Así es, sean todos bienvenidos a este programa más. Esperamos su participación, sus preguntas y pues bueno, que escuchen esta historia, cómo fue inspirada, cómo fue el Espíritu Santo quien fue obrando a través de esta hermana Jean Vigar. Jean Vigar o Juana Vigar. Juana para Juanita, nosotros. Juanita Juanita. Vigar, sí. Muy interesante, cosas que no conocemos y que son parte de las obras misionales, ¿verdad? Ya ves que no conocemos mucho de las obras, aunque estemos inmersos en la iglesia, desconocemos esta parte misionera, ¿verdad? Y de dónde salieron, cómo surgieron. Así es. Pues los invitamos a que empiecen a participar o mandar sus saluditos.
conquistador, Miriam, ¿o cuál? La de vocaciones nativas. Ay, sí, cierto. Vocaciones nativas. Primero no salía y ahora salieron dos. ¿En serio? ¿Cuál abrimos esta? Sí. Muy bien, hermanos, regresamos y como comentaba, nos vamos a iniciar el tema como debe ser, ¿verdad? Vamos a llamar al Espíritu Santo que venga aquí al centro de la mesa, al centro de la cabina, pero sobre todo al centro de nuestros corazones para iniciar como es debido. Vamos a decir la oración por las vocaciones nativas, ¿verdad? Así es. Sí, En el adelante. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, dueño de las mies y de los obreros llamados a trabajar por tu reino, te damos gracias por las numerosas vocaciones que suscitas en las iglesias jóvenes. Te pedimos que ninguna vocación flaquee por falta de oración y de sacrificio de tu iglesia, y que sean ayudadas por la generosidad de los fieles, para que no se pierdan por carecer de recursos económicos. Señor, tú conoces el corazón de los jóvenes, aumenta en ellos la fe y la generosidad, para que, si tú los llamas, sepan responder con valentía a la vida sacerdotal o religiosa. Te lo pedimos con humildad y confianza por medio de María, tu Madre, y Madre de la Iglesia, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, hermanos, vamos a iniciar, ¿verdad? Con este tema de Jean Vigar o Juanita Vigar, como decíamos, de la Pontificia Obra de San Pedro Apóstol. Y pues bueno, hablar un poquito sobre el contexto, ¿verdad? Cómo surge y cómo se va instituyendo, pero sobre todo cómo el Espíritu Santo va obrando, hermanos, para que se vayan instituyendo estas obras, ¿verdad, Miriam? Así es. Bueno, Juanita Vigar pues es la fundadora de esta Ujú. obra, y pues ella nace en un tiempo muy difícil que es cuando se vivía la guerra industrial en Francia. Entonces, cuando ella va creciendo, pues va viviendo toda esa problemática, pues política, social, económica, ¿verdad? Entonces, a nivel, pues, de su país, ¿verdad? Entonces, pues también, así como hay una gran, carencia o muchas necesidades, también surgen muchas, necesidades espirituales, ¿verdad? Necesidades misioneras. Entonces ella va viendo toda esta necesidad y pues ve cómo poder ayudar y cómo poder colaborar. En ese entonces, pues imagínense, el Papa buscaba cómo dialogar con los emperadores de esa época, cómo poder entablar un diálogo para poder trabajar juntos, ¿verdad? Tanto como la problemática que se vivía, digo, política, social, tanto en la iglesia, en cuestión de fe. O sea, eran situaciones muy, muy difíciles, y el emperador Napoleón pues trabajó muy de cerca con el Papa, porque él vio esa fuerza para poder unir a Francia, ¿verdad? El emperador Napoleón. Fíjate qué interesante. Sí, fue muy interesante. Sí, y luego pues hermanos, o sea, igual no está de más, de pronto vamos a ir también así como que viendo nuestra realidad, ¿verdad? Imagínense que surja una obra que ahorita tiene esta importancia en la evangelización, ¿verdad? En medio de una revolución.
una revolución industrial. O sea, ¿qué lleva todo esto? Lleva situaciones políticas, sociales, de muchos cambios. Entonces, así como que el voltear a ver a Dios con este tipo de movimientos siempre nos es difícil, ¿verdad? O los que estamos ahora sí que en el camino quisiéramos que voltearan a ver a Dios y que todo lo encaminaran, ¿verdad? En nombre de Él. Pero no es así, o sea, esto lo torna también un ambiente muy difícil, ¿verdad? Como para evangelizar, pero sobre todo hasta para ser escuchado, ¿verdad? Entre tanta turbulencia. Así es. Entonces, pues, ¿qué hizo el Papa? Pues tratar de imprimir esa espiritualidad, que resurgiera esa espiritualidad, esa fe en la gente de creer. Pues imagínate cómo se sentían ante esa situación. Dices tú, ¿dónde está Dios, verdad? En medio de esa situación, ¿dónde lo podían ver? Entonces el Papa empieza a trabajar mucho a imprimir esa espiritualidad en todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Para que surja otra vez esa fe, esa confianza y esa esperanza, ¿verdad? De salir adelante. Entonces empiezan a trabajar juntos, tanto emperadores como el Papa, ¿verdad? Entonces en ese tiempo, ¿verdad? Ante toda esa realidad, ante todas esas dificultades, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo surgieron muchas órdenes religiosas. En ese tiempo, todo este tiempo fue contemporáneo de Santa Teresita Niño Jesús, ¿verdad? Entonces, pues obviamente los que tenían esa fe conocían y sabían de esos escritos de Santa Teresita, pues una gran misionera, ¿verdad? Entonces todos esos escritos ayudó a resurgir todo órdenes religiosas. Y se dice, ¿verdad?, que surgieron religiosas como combonianos, jesuitas y todo ese tipo de ordenaciones resurgieron, ¿verdad? Pero por la gran necesidad que se vivía en ese momento. Y eso a mí me llama la atención, les digo, repasando en los fundadores también de las otras obras, Forbin Janson, Paulina Yaricot, también Juanita Vigar o Jan Vigar era de una familia acomodada, ¿verdad? O sea, eso también lo hace, si lo queremos ver, un poco más difícil, ¿verdad? Porque, no cualquiera en esos tiempos, teniendo ese acomodo dentro de la sociedad, dedicaba su tiempo o su espacio o hasta sus propiedades, que vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? A la misión. O sea, ni tan visionarias como para dedicar todo esto, ¿verdad? ¿Y con qué necesidad, no? Si eran, no pasaban por dificultades económicas, ni políticas, ni sociales, ¿verdad? En donde estaban ubicados en la sociedad. Así es. Fíjate, en ese tiempo el Papa León XIII lanzó una encíclica que se llama Sancta Deus Civitas, la ciudad santa de Dios, donde él hablaba sobre apoyar a las asociaciones misioneras de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, él decía que en medio de esa dificultad no se olvidaran de los que están lejos, ¿verdad? Entonces todo eso, Juanita Vigar estaba al pendiente de lo que decía el Papa, ¿verdad? Estaba al pendiente y ella empezó a trabajar en esta obra de apoyar a las misiones, especialmente a los sacerdotes en tierra de misión, ¿verdad? Pues qué padre, qué buen comenzar, pero se necesita mucha de la fortaleza para poder resurgir todo este caminar, porque no es fácil. A lo mejor nosotros podemos hablar aquí de salir a misionar, pero lleva una preparación y todo esto espiritualmente, tal vez, físicamente, para poder salir también. Entonces, en aquellos tiempos, imagínate, o sea, de esas herramientas, pues de su persona, pero principalmente de Dios, ¿no? Asistida por Él. Así es. Y también, pues bueno, sabemos que siempre estuvo acompañada, más bien yo creo que la primera que tuvo así como que la iniciativa de apoyar, de ayudar en las misiones, las personas que salían a tierras de misión allentes, era su mamá, ¿verdad? O sea, viendo la historia, de hecho yo ya acabando de ver un poco la historia, yo diría, o sea, fácilmente pudo haberse nombrado a ella también junto con Juanita, a las dos, ¿verdad? Como fundadoras de la obra, porque pues prácticamente toda la vida de su mamá estuvieron acompañándose las dos, ¿verdad? En los planes, en los proyectos, en el actuar, en la misión, en la evangelización, en todo.
Entonces, o sea, fácilmente pudieran haber sido nombradas las dos. Así es, sí, ¿no? Y como tú dices, fueron personas pues acomodadas económicamente, eran ricas, ¿verdad? De un estatus económico alto. Cuando ellas descubren esa necesidad, ellas lo dejan todo, todo se entregan en cuerpo y alma por las vocaciones indígenas. ¿Sí? Pero porque vieron la gran necesidad que había de ir a anunciar el Evangelio a donde no se le conocía a Cristo. Es la disposición, ¿verdad?, del corazón hacia Dios, porque pues, o sea, nosotros podemos ser capaces de ver, ¿verdad?, las necesidades y no damos el otro paso, o nos limitamos, ¿verdad?, al servicio, a algún apostolado o a la manera de colaborar, pero aquí nos habla de alguien con mucha disposición a dar pasos, a seguir avanzando, de tal manera que llegue a ser una obra, ¿verdad?, pontificia su labor. Sobre todo el compromiso y el sacrificio también que esto conlleva también junto con la misión. Así es, de hecho dice bueno, ahí en este diálogo, porque este es un diálogo entre la hermana Guadalupe, que es la secretaria nacional de OMPE, ellos hacen un diálogo sobre todo esto, y ella comenta que Juanita Vigar hizo un voto con nuestro Señor, ¿verdad? Que hizo un voto ella de manera personal. Entonces su mamá pues intuía que Dios había hecho algo en ella, ¿verdad? Hasta se cambió el nombre por María de la Cruz. Y entonces pues ella tuvo como dices tú, un compromiso a Cristo, ¿verdad? Se comprometió con Cristo en esta obra. Bien, sí, y de tal manera hay frutos, ¿verdad? Cuando vemos ese compromiso y esa entrega, que les digo un poquito más adelante, vamos a ver que fue total, como dice Miriam, porque fue cuerpo y alma, y materialmente también lo hicieron. Entonces, llegando un poquito a esta parte de la historia y cómo estaba nuestra Iglesia Católica en ese momento, ¿verdad? Que fue también un tiempo en que surgieron ahora sí que muchas misiones, sí, ¿verdad? Sobre todo a países allá de lejano oriente, ¿verdad? China, Japón, entre algunas de ellas, que ahorita también vamos a abarcar un poquito, ¿verdad? Es que eran los primeros lugares donde había sacerdotes en tierra de misión. O sea, ahí empezó todo, ¿verdad? Lo que es Japón, Francia, España. De hecho, ya estaba el Instituto de Misiones Extranjeras, ¿verdad? De hecho, ahí está, ahí está todavía, pero luego ya después se extendió a todo el mundo, ¿verdad? De ahí hacia todo el mundo. Y sí, pues bueno, fíjense qué fructífera fue Francia, ¿verdad? Desde aquellos tiempos. Pues bueno, muy bien, hermanos, llegamos al tiempo del segundo corte. Ahorita regresamos, no se vayan. Gracias por acompañarnos. Pues ya hay mensajitos. Ya hay. Yo no veo nada. Sí. Ya no veo nada. Divina, pues así sea. En cuanto a la oración, buenas noches. Saludos. Saludos. La hermana Rita lo está viendo. Saludos, madre. Buenas noches, madre Rita. Gracias por estar con nosotros. Isabela. Sí, también. Buenas noches. Buenas noches. Carmen, buenas noches. Bendiciones. Lucy. Víctor del Ángel. Lucy. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Así es. Sí, aquí. Un momento.
Padre Fidel. Buenas noches, saludos, Padre. ¿Cómo está, Padre? Un abrazo. Gracias. Desde García. Saludos, Padre. Gracias, Señor, para la misión parroquial. Muy bien, hermanos, regresamos, ¿verdad?, con este tema que les comentábamos, ¿verdad?, de la pontificia obra de San Pedro y de Juanita Vigar, ¿verdad? Entonces, ¿como en qué momento se considera este resurgir de las misiones en Francia, pero luego después se replica, ¿verdad? Se expande a todo el mundo. A todo el mundo, así es. Bueno, el resurgir es debido a que hay una propagación masiva de la fe. Más grande que empieza a surgir mucha promoción por medio de revistas, folletos, por medio en las parroquias, en los púlpitos hacía la invitación a apoyar a las misiones. Entonces hubo una gran propagación de la fe. Fíjate, aún en medio, yo me quedo sorprendida porque aún en medio de todas esas dificultades resurge todo esto. Y dirías tú en esa época, ¿cómo llegaría todo esto? ¿Cuánto se tardaría para llegar un folleto? Ahorita en segundos se manda una invitación o una información, y antes, imagínate, y aún así se logró esa propagación de la fe, ¿verdad? En medio de todas esas dificultades. Entonces, el Papa pide, ¿verdad? En ese tiempo pedía la colaboración y nos daba la responsabilidad de colaborar con todas las misiones. Y pues Juanita Vigar, o Jean Vigar, ella respondió a ese llamado, ¿verdad? En medio de toda esa información que se mandaba, de todo lo que hacían los sacerdotes en tierra de misión, porque eso se compartía en los folletos, todo lo que hacían, cómo lo hacían, las dificultades que vivían, los retos a los que se enfrentaban, pues ella al ver esto responde ante ese llamado y se pone a trabajar en la obra, ¿verdad? Pues bueno, esto nos es una invitación para todos nosotros a ese trabajo, ¿no? A conocer la historia de ella, pues nos inspira a seguir, ¿verdad?, en ese trabajo misionero también. Que a veces se ve como que, bueno, en esta parte no pudiera resurgir, más sin embargo, pues este es un testimonio de que sí se puede. Sí, de hecho, tanto fue su testimonio, porque era como dices tú, tanto su mamá como ella, pues eran almas muy piadosas, muy compartidas, que buscaban siempre ayudar al prójimo, siempre viendo la necesidad de los demás, y se preocupaban mucho por la gente, ¿verdad? Entonces, hay el monseñor Conce, que era obispo de Nagasaki, pero que también estaba en el Instituto de Misiones Extranjeras. Él se da cuenta de que ellas son almas muy caritativas, porque ayudaban a una obra donde hacían vasos sagrados para sacerdotes en tierra de misión, hacían prendas. Entonces él se da cuenta que ellas apoyan mucho esa obra, y él les manda una carta donde les pide a través de su testimonio, les dice cuánta necesidad hay en un sacerdote que vive en tierra indígena, o sea, él pide muchos apoyo a ellas. Entonces pues ellas responden ante ese llamado. Sí. Oye, perdón, de hecho se les conocía como las Vigar. Sí, las Vigar. Sí. Y cómo, o sea, llegan a ampliar su visión en base a estas cartas que reciben, ¿verdad? Porque, pues, o sea, ellas fabricaban estos artículos, y en base a eso, ellos, Monseñor Cousin toma la iniciativa de ponerlas al tanto de las situaciones y carencias por las que pasan en las vocaciones, y por medio de cartas. O sea, imagínense, nosotros ahorita estamos leyendo mensajes aquí en el Facebook simultáneos, allá por medio de cartas. Imagínense cuánto tiempo tardaba en llegar una carta de Japón a Francia, y sin embargo supieron ahora sí que superar esos como retos, algunos de los retos, ¿verdad?, que ahorita vamos a mencionar algunos otros, y dieron hacia adelante, ¿verdad? No hubo dificultades, y los recibían con gusto las Vigar, que de tal manera fueron acrecentando esta obra, y fueron ahora sí que ampliando su visión para tener mejor manera de estar colaborando, ¿verdad?, con las vocaciones. Exactamente. Pues bueno, y hablando de estos retos, mira,
¿Qué otros retos se presentaban por aquel tiempo en cuanto a llevar estas misiones? Imagínate, en medio de ese resurgimiento, de esas secuelas de una guerra, entonces pues uno de los grandes retos que se dice que se vivió pues fue la pobreza, ¿verdad? Entonces estaba resurgiendo, Francia estaba resurgiendo en muchas en cuestión económica, pero había gente de dinero, ¿verdad? En esto pues Juanita era de gente de dinero, pero también había gente rica que pisoteaba a los pobres, que los pisoteaba. Entonces eso es lo que era un reto, ¿verdad? En ese momento, el reto, había obstáculos para que se llegara al evangelio, pues tú imagínate, esos obstáculos siguen habiendo, imagínate en ese momento, o sea, para poder compartir había obstáculos de persecución, de trabas para que no, inclusive hasta la muerte, ¿verdad? Para que no se compartiera el evangelio. Entonces había retos muy grandes, pero sobre todo fue la pobreza, ¿verdad? Y también haz de cuenta que ellos vivían pues como vivían momentos de rencor entre países de los que estaban en guerra, y pues también tenían que sanar heridas, sanar rencores, porque todavía había muchas luchas de poder ahí entre gentes, entre pueblos, entre digamos ejecutivos, no sé cómo se les llama, emperadores, en ese tiempo emperadores, ¿verdad? O sea, todavía había muchos obstáculos para que se propagara la fe, ¿verdad? O para que, imagínate, para que se llegara la ayuda, ¿verdad? O sea, era muy difícil. Sí, y por esas mismas u otras parecidas o más graves también pasó la de la propagación de la fe, ¿verdad? Que fue en 1822, y después viene la de la Santa Infancia en 1843, y aquí ya estamos hablando de 1889, sí, ¿verdad? O sea, cada una de estas pasó por estos retos, ¿verdad? Pero bueno, es obra de Dios, ¿verdad? Y va ahora sí que acabando con todo esto, y va superando cada una de las cosas que se le van presentando, y de buena manera. Entonces, pues más que nada es ese tesón, es ese celo, ¿verdad? Apostólico y por la evangelización, coraje, ¿verdad? Ese coraje, ¿verdad? Que es el que las lleva a que cualquier reto que se presente sea, ahora sí que de la mano de Dios, sea visto como mínimo, ¿no? Porque luego van avanzando también en esta parte en donde hacen más grande la comunicación entre más países, de Japón a China, ¿verdad? Y otros que mencionan por aquí el documento, ¿verdad? Muy bien, en cuanto a la obra también hay momentos claves, ¿verdad? Hay momentos importantes cuando nosotros repasamos la historia de cómo se van, ahora sí que nombrando estas obras. Hay momentos clave, ¿verdad? Hay iluminación, ¿verdad? ¿Cómo podemos mencionar esto? ¿Cómo podemos resaltar esto? Bueno, el momento clave la iluminación para Juanita, sabemos que pues son almas piadosas, ¿verdad? Almas caritativas. Yo creo que desde ahí ya empieza ese momento de dar, de compartir, de darse a los demás, por ser, te digo, almas caritativas. Pero el momento clavo que le hizo eco en su corazón a ella, se dice que fue cuando le llegó la carta de Monseñor Conce, del obispo, que es cuando ella se da cuenta que lo que está haciendo viene de Dios, ¿verdad? Se da cuenta, lo percibe así, y se pone a trabajar, y ahora sí que a manos forzadas, ¿verdad? En pedir casa por casa. Obviamente ellas se despojaron de todos sus bienes, lo dejaron todo, se fueron a vivir a otra casa más austera, cambiaron de ropa, cambiaron de alimentación, para no desperdiciar recursos para la misión, ¿verdad? Entonces ellas lo dejaron todo, y como digo, se dedicaron en cuerpo y alma a las misiones indígenas. Pues qué reto tan grande, es un cambio totalmente diferente. Sí. Y es el pasar a esta humildad también, tanto, bueno, de corazón la tenían, pero pasar ahora a una humildad económica, ¿verdad? De ser personas acomodadas a vender todos sus bienes, a vivir nada más modestamente. ¿Para qué? Para todos sus recursos, enviarlos a la misión por esta carta que recibieron, ¿verdad? Y pues debió de haber sido así. Claro que era un llamado de Dios, porque pues, o sea, llegar una carta dirigida a ellas,
en donde se enteraron ya de su labor, ¿verdad? De su aportación, de su apoyo, desde lugares lejanos, pues claro que está sonando su nombre por allá, ¿verdad? Y tuvo que haber sido así el llamado. Ese fue clave entonces, ¿verdad? Entonces, el acercamiento de Juana Vigar con las misiones, ¿cómo se da, Miriam? Pues es lo que estamos hablando, ¿verdad? Es debido al fruto de toda esta promoción de la fe en esa época, en todo lo que ellas hacían como almas caritativas y sobre todo a esa respuesta generosa que dio a Dios, ¿verdad? En este caso por medio de esa carta que recibió de Monseñor Cónsula. Entonces, ese fue el acercamiento, o sea, ahí fue cuando ella se da cuenta toda la necesidad que había por toda esa propagación que te digo de la misma fe que se publicaba en revistas, se publicaba en las iglesias, en las parroquias, en todos lados. Entonces ella está pendiente de todo eso porque era una persona muy convertida, ¿verdad? Entonces ahí fue su acercamiento, ¿no? Y de mucha oración, ¿verdad? Sí, no, de mucha oración, entregada totalmente, ¿no? Excelente, muy bien. Pues bueno, es una invitación como ya lo habíamos dicho. Sí. Bueno, ¿de qué manera empiezan ellos, verdad? A trabajar por las misiones y vemos cómo va floreciendo, ¿verdad? Hasta que se va formando la obra. Entonces, hay un inicio, ¿verdad? Y hay alguien que lo inicia, ¿verdad? Pero cómo Dios va guiando y cómo va marcando por ahí el Espíritu Santo los caminos a seguir y cómo están siendo dóciles a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que hemos comentado, a diferencias de cómo vayan surgiendo las otras obras, aquí pasó de esta manera y fue con ellas dos, ¿verdad? Con las Vigar, con la madre e hija, pero es bien increíble, o sea, cómo se va replicando, cómo se va expandiendo desde una iniciativa, vamos, de un deseo del corazón de ayudar hasta llegar a formar una obra. Así es, ¿verdad? Como tú dices, hasta el año de 1889 y 1896 es cuando ya se le va dando tiempo y forma a esta obra, ¿verdad? Esta obra ya es cuando ya empieza a darse forma. Digo, todavía no elevada como obra pontificia, pero ya empieza a dársele forma, ¿verdad? Entonces ella estaba muy contenta trabajando, ¿verdad? Y ella en ese tiempo todavía el Papa León XIII también expande otra encíclica, ¿verdad? La de Ad Extremus, ¿verdad? Y también ahí dice, pide en esta carta ayudan a las misiones y a los seminarios en tierra de misión. Entonces ella se pone muy contenta por eso. Entonces ya el Papa también está pidiendo a través de sus cartas este apoyo para las misiones, que ya lo que pues era lo que ella hacía, ¿verdad? Ya veían resonancia en su labor, sí, lo ya, que estaban haciendo. Sí. Bueno, pues muy bien, hermanos. Vamos a llegar a un momento de corte. No se vayan, regresamos. Continuamos en un momento. Lupita Tobías de Almaguer, buenas noches. Saludos, Miriam. Soy hija de don Héctor Tobías y Lupita de Escobedo. Ay, qué gusto. Mucho gusto. Qué gusto que nos estés viendo. Saludos por allá, Parroquia de Guadalupe, son de mi barrio. Serví muchos años en esa parroquia, como 12 años. Muy bien, gracias saludos, por conectarse. qué bueno que estén aquí en contacto. Sí. Muchas gracias. ¿Cuáles son los objetivos? Sí, eso es lo que sigue. Sí, sigue eso. No, está bien, pues sigue el corte, sigue el espacio más grande. Sí, está bien porque sigue el grano. Sigue el espacio de, como de 17 minutos. Ya de aquí al final. Damos un repaso. Para los que se van integrando, vamos a ver. Vamos a dar un repaso. Hablando, Este sí yo no acá. Doctora Lupita López. Saludos a Lupita. Saludos a tu mami, Lupita Tobías. Un abrazo muy fuerte. Mari. Saludos
allá en Santísimo Nombre de Jesús. No, este es el tuyo o es el de también de animación. Es el mismo. Ah, no sé, no sé. Puede salirte y volver a entrar. Sí, si quieres salir. Pero no sé por qué. Ok, ahí. Uno de los objetivos es este, miren, de lo de llegar a lo de los indígenas. Apoyarse, Sí, apoyar a ¿verdad? los seminaristas, formados en tierra de misión, orar. Muy bien, hermanos, regresamos. Gracias porque continúan con nosotros. Y pues bueno, continuamos con el tema, ¿verdad? Aquí, ¿cuáles eran los objetivos que se planteaban de trabajo en ese momento de la obra? Bueno, pues esta obra surge para, o sea, de inicio, pues para apoyar a todos los sacerdotes en tierra de misión. Ese es uno de los objetivos, apoyarlos, para orar por ellos. Era otra de los objetivos, orar por ellos y preparar todo aquello que iban utilizando cuando ellos fueran ya ordenados como sacerdotes. Es decir, todas sus cosas que ellos necesitaban, como vasos sagrados, como sus vestiduras, todo lo que ellos necesitaban, pues era el objetivo, tener todo preparado para ellos, para que ellos no batallaran. E incluso, no nada más para eso, inclusive para el sostén de sus seminarios, para apoyar el sostén de sus seminaristas, los seminarios, para su alimento, para todo lo que ellos necesitaban era la ayuda. Ok, y bueno, pues, o sea, actualmente nosotros vemos por ahí lo del diezmo, ¿verdad? Y que vemos también que una parte es destinada a este mantenimiento y a esta, ahora sí que el desarrollo de los seminarios, ¿verdad? Y pues bueno, y el domo, por decir, el domo, es lo que iba para las misiones. Así es, que es apoyo para las misiones, que va directo a las misiones. Entonces, pues es bien importante que todos los católicos apoyemos. Por ejemplo, todos los que estamos en Pueblo de Dios en misión, tengamos esa conciencia misionera de que estas obras se hicieron para eso, para apoyar a los sacerdotes en tierras de misión. Cada una de las obras apoyan a los sacerdotes en tierras de misión. Entonces, a veces no tenemos la conciencia pues de poder de ayudar, ¿verdad? De ayudar. A lo mejor ya se nos está dando la conciencia de orar, ¿verdad? De orar por ellos, pero también existe el gran deseo de apoyar, ¿verdad? Económicamente, ¿verdad? Entonces, si aquí en nuestras diócesis, en nuestras parroquias hay carencias, imagínate en un lugar lejos, pues es una pobreza extrema. O sea, nada que ver con las carencias que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Es muy, muy, muy diferente. Y dentro de estos objetivos luego va tomando forma esa importancia que ellas le dan a lo de las vocaciones nativas, ¿verdad? Se tornan uno de los objetivos principales para ellas. Se dan cuenta de la necesidad que tiene el clero de crecer en esas tierras de misión y de la necesidad que hay de las comunidades, de tener personas preparadas en Dios, ¿verdad? De que la misma sociedad genere, ¿verdad? Estos sacerdotes y pastores que los acompañan, que los escuchan. Entonces ya toma esa fuerza, ¿verdad? El dirigirse a las nativas, ¿verdad? A las vocaciones nativas. Entonces, ¿y cuál es la importancia de estas vocaciones nativas? Hablando de que luego ya se enfocaron a eso. ¿Cómo era la importancia de esto? Ya la importancia ya la iba dando el Papa en ese tiempo de la importancia de todas estas vocaciones y de todas estas ahora sí que órdenes religiosas que estaban surgiendo, pues ya
tomando toda esa importancia. Pero dice Maximonilo se llama, dice que es indecible lo que vale para las almas de los fieles de un sacerdote indígena, de un religioso indígena, para que ellos sepan llegar a su gente. ¿Quién como ellos conocen su lengua, su cultura, sus tradiciones? Los nativos viven la realidad de su gente. Entonces, es muy importante que no es lo mismo que vaya un sacerdote extranjero y pues tenga que aprender la lengua, tenga que aprender la cultura, sus tradiciones, que cuando ya es un sacerdote ya de la propia región o del propio lugar indígena, porque ellos saben cómo llegar, cómo explicar, cómo llegar, cómo mostrarle a Cristo, ¿verdad? Entonces, un extranjero nunca va a pensar como un sacerdote indígena, o sea, porque no vivía ahí. O sea, no eres de ahí, ¿verdad? Entonces, nadie como ellos que lo compartan, ¿verdad? Que lo vivan. Que vivan la realidad. La realidad, o sea, nadie como ellos, ¿verdad? Muy bien. Y lo más importante, ¿verdad? Lo más importante es que llegue el Evangelio a los rincones donde no se ha conocido a Cristo, ¿verdad? ¿Quiénes lo van a compartir? Ellos pueden llegar a lugares todavía más lejanos donde no se conoce a Cristo. Y por ejemplo, en esta obra se puede llamar también Misión Allentes. Sí, de hecho es Allentes. Es Allentes. Todo lo que es en misiones en misión en tierra, ahora sí que es en sacerdote de tierra de misión. Es Allentes. Muy bien, y pues bueno, esto va inspirando el trabajo, ¿verdad? En el mundo misionero, y ya esta coincidencia inspira a poner este trabajo bajo la protección de San Pedro, ¿verdad? Sí, fíjate que es algo bien bonito eso, porque ella le da ese nombre de San Pedro Apóstol por ser como el Papa le dio la importancia a lo que ella hace, ¿verdad? A lo que ella está trabajando con las vocaciones, le da la importancia, entonces ella le pone Pedro por el primer Papa, ¿verdad? Por ser el primer Papa, y quién más que el primer Papa lo lleva al frente, ¿verdad? Entonces ella por eso le da ese nombre a su obra. A mí me gustó, me digo, ay, qué bonito detalle, o sea, que ella dijo, pues ¿quién lo puede llevar mejor más que Pedro? Muy bien, y ahí con el lema a mí también me llamó la atención, porque luego va muy de la mano, ¿verdad? El de envía obreros a tus mies, ¿verdad? Ese es el lema de la obra. Muy bien, y sobre la actualidad ahorita, ¿en qué momento en aquel tiempo es elevada pontificia? Bueno, es elevada ya en el año de 1922 ya como obra pontificia, ¿verdad? Entonces, obviamente ellas hacen una gran promoción en parroquias, en diócesis, ellas van a Roma, o sea, pero ya elevada como obra es en 1922. Algo importante que hay que decir es por qué obra pontificia, que a veces no entendemos, bueno, ¿qué quiere decir obra pontificia? Bueno, pues obra pontificia quiere decir que depende directamente del sumo pontífice, que es el Papa, ¿verdad? Que él la apoya, que él la bendice, ¿verdad? Él la guía, él es la autoridad de la obra, ¿verdad? Entonces, al apoyar a la obra, apoyamos al Papa. Entonces, por eso es obra pontificia. Muy bien. Y pues bueno, también tiene su proceso, ¿verdad? Antes de esto, nos menciona también el documento que imprime en el primer esquema, ¿verdad?, de la obra, y luego ya el Santo Padre León XIII concede la bendición apostólica. Así es. ¿Verdad? Dentro de este proceso tan bonito como cuando platicábamos de la vida de los santos, ¿verdad? De la beatificación, de la canonización, todos estos procesos de nuestra iglesia, exactamente. Y concede esa bendición de la apostólica, ¿verdad? Y a sus fundadores y miembros. Entonces ya para este año que nos menciona Miriam, en el 22, ya es elevada a pontificia. Muy bien. Y ahorita vamos a ponernos a trasladarnos en nuestro tiempo actual, ¿verdad? ¿Cuáles serían los retos que enfrentarían una obra de esta magnitud, Miriam? O sea, no sé, Dayan, tú ver también como que en la actualidad vemos las realidades, porque andamos en misión y Dios lo vemos en la etapa previa de cambiar nuestra mirada a la de Jesús. ¿Qué vemos?
vamos a imaginarnos que Animación Misionera dijiste algo bien importante, Sí. O sea, es cierto, la verdad, y algo que comentaban en ese diálogo, en esa mesa de diálogo, la hermana Lupita y el padre Carlos Piña, que es el director diocesano de Tlanepalta, él es de la UEM también, y ellos mencionaban que los grandes retos ahorita en la actualidad pues es salir de lo local, que estamos muy encerrados en sí mismos, ¿verdad? No nos gusta, como dices tú, eso es cierto, nos encerramos, o sea, para nosotros mismos, Sí. dice que trabajamos como desde nuestra diócesis, en lo chiquito, en nuestras parroquias, en nuestro grupito, en nuestro todo, pero nada más ahí, y no vemos más allá de una necesidad cuando esta es una obra universal, es de la iglesia, donde todos tenemos la responsabilidad de apoyar y colaborar, todos, o sea, aquí no hay de que no puedo, yo soy es una apostolado. no, es nuestro, independientemente de nuestro compromiso pastoral local, tenemos que apoyar a las misiones, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes retos es salir de lo local, del encerramiento de sí mismo, ¿verdad? Entonces, decía el Papa Juan Pablo II, dice, parroquia, búscate a ti misma, pero encuéntrate fuera de ti misma. Fuera de ti misma, allá donde vive la gente. Allá, eso es lo que dice el Papa Juan Pablo II. Entonces, ya desde, como decíamos la otra vez, desde el Concilio Vaticano, ya se nos vino hablando de la misión oyente. Entonces, en el documento oyente nos hablan de que tenemos que trabajar para las misiones, así en tierras de misión, pero también trabajar las misiones locales, ¿verdad? Entonces, trabajar que todos estemos trabajando en misión, tanto en nuestra parroquia, pero también hacer que nuestras colonias, nuestros barrios, también sean partícipes de la misión. No nada más que yo vaya y comparta, no, sino que ellos también sepan asumir la misión de bautizados, ¿verdad? Entonces es un gran reto. Ahorita nosotros lo vivimos en Pueblo de Misión. Claro. Nos gusta, a nosotros como agentes de pastoral, cuando no conocemos la misión, nos gusta mucho invitar al micrófono y que todos vengan a mi grupo. Yo me dirijo a un público que va a la misa y yo a todos allá hago la invitación a que vengan a mi grupo, pero yo no muevo un pie para ir por ellos. Y que el inicio es ese, que sea la invitación a través de un micrófono, pero que la invitación se siga hacia afuera. Hacia afuera. Sí, no hacia quedarnos afuera. también No. ahí en ese lugar. Es una invitación para todos, como lo decía Miriam, y que hace falta esa salida, ¿sí? Cada quien desde su experiencia de vida, cada quien desde su apostolado también, desde su comunidad podemos hacer misión. Sí, claro, no llevamos nuestro mensaje, llevamos el de Dios y es universal. Así es. Entonces la salida es así. Y luego, ¿qué tal que en un día por allá digan, pues por aquel rumbo escucharon a los de Pueblo de Dios y queremos la misión por acá? Ya le llegó la carta al padre Juan Pablo. Ya van a responder a ese llamado. Ya sé. En vez de asamblea nos vamos a ir para allá. Sí, no, pues, o sea, ese fue el inicio y ese es el testimonio del cual nosotros también nos enriquecemos y nos anima a salir y a saber que no nos podemos quedar en algo local, como comenta Miriam. O sea, estamos llamados a salir hacia donde el Espíritu Santo nos lleve y con los medios, ¿verdad? Que nosotros también seamos capaces de crear, Así es. ¿verdad? Y pues ahorita más que nada, con esto de las redes y con esto de la tecnología, la comunicación, yo creo que facilita mucho si lo sabemos usar, ¿verdad? Así si es. podemos hacer Sí, uso así de es. ella. Así es. Muy bien. Entonces, ¿y como qué herramientas, aparte de los que estoy mencionando, o sea, se imaginan que podamos tener nosotros como para ir cubriendo esos retos, como ellas en su momento lo fueron haciendo, las Vigar, ¿verdad? Como menciona el texto. Pues yo creo que ahorita una de las herramientas nos decían ahí que es la difusión, ¿verdad? Difusión, ahora sí que dicen ellos a utilizar todos los medios de comunicación, Claro. toda la tecnología que se nos ofrece ahorita, como te decía hace rato, para que antes llegara la comunicación a otro lugar, pues era algo titánico, dice el padre. Dice, o sea, algo total, o sea, que se tardaban días a lo mejor para llegar la información. Ahorita en segundos llega la información. Dice él también, dice, algunos pensamos que los medios de comunicación ahorita pues ya nada más es el Facebook, YouTube, dice, y ahorita ya hay un montón de redes diferentes que no conocemos y que son los jóvenes, y que hay que tratar de ver cuáles son las redes sociales que utilizan los jóvenes y tratar
de motivar también por ese lado, ¿verdad? Pero necesitamos conocer o también animar a los jóvenes para que también ellos nos ayuden en eso, ¿verdad? Sobre todo los que ya somos de otra generación, Sí. ellos que saben motivarlos a ellos y suscitar esa fe en los jóvenes para que también ayuden en esta difusión, ¿verdad? Y eso es una de las herramientas que ahorita en la actualidad son las que tenemos y que deberíamos de aprovechar. De aprovechar bastante. Recuerdo, yo no sé si en esta época haya sido también, pero recuerdo haber visto en una película donde utilizaban una máquina grande para empezar a hacer las primeras impresiones y ponían de letra por letra y letra por letra. Entonces, ¿cómo puede ser eso? O sea, tener esa paciencia, estar haciendo todo flyer o trabajo para poder dar volantes y todo esto, cuando ahorita los podemos hacer así rápido, sí. O sea, que no nos cuesta tenemos nada. esa gran ventaja de nuestra actualidad. Y aparte yo creo que otro de los retos ahorita es salir sobre todo por encima y contra lo que está pasando actualmente en nuestra ciudad, en nuestro estado y en todo México, ¿no? El fenómeno de migración, pero el fenómeno de violencia también. Entonces estos medios nos van a ser muy útiles también, digo, para evitar riesgos en el caso de la misión también. Entonces es importante. Otra de las herramientas también es el testimonio de vida. Pues claro, que sí es bien importante, el testimonio de vida, pues arrastra las palabras, como dice San Francisco Javier, las palabras, ay, se me fue, pero el testimonio arrastra. El testimonio arrastra. Más que sí, más que las palabras. Entonces, el testimonio es una gran herramienta. Muy bien. Entonces, también, ¿qué es lo indispensable para que siga caminando esta obra en estos tiempos? ¿De qué dependemos como para seguir siendo parte y que se siga expandiendo esta obra? Pues primero tenemos que estar conscientes para seguir promoviendo a todos los fieles comprometidos. Tenemos que estar bien conscientes, seguir orando por las vocaciones nativas, seguir orando, como dices tú, para seguir orando al dueño de las niñas, para que mande obreros. Entonces, nosotros en esta obra tenemos un gran regalo que es Unión de Enfermos Misioneros. Y los enfermos, los enfermitos, con su enfermedad, su sufrimiento, su dolor, ofrecen esta oración de sufrimiento como ofrenda para todos esos sacerdotes en tierras de misión. Entonces tenemos este gran regalo dentro de la obra de San Pedro Apóstol. Sí, no, de muchos frutos, ¿verdad? Imagínense de una oración de alguien que da su vida por medio de su enfermedad, cómo no va a fortalecer, ¿verdad? Y los objetivos de esta obra, para ir cerrando, Miriam, actualmente, pues es lo que te digo, o sea, la promoción. Promoción, hay que promover por todos los medios, y para que todo bautizado sea consciente de que ahora sí que desde nuestro bautismo ya tenemos un compromiso misionero, ¿verdad? Ya lo tenemos. Entonces, nada más que a veces no tenemos esa conciencia, ¿verdad? Entonces, esos serían como que los objetivos para nosotros poder llegar a todos los rincones y pues a través de la oración, ¿verdad? El sacrificio, el testimonio y la ayuda. Así es. Exacto. Pues bueno, invitados estamos, hermanos, como misioneros, como bautizados, ¿verdad? Y seamos parte, ¿verdad?, de estas obras tan bonitas desde su inicio, desde su historia, y que con orgullo y que con gusto podemos seguir siendo parte de esto. Pues muchas gracias por su atención. Sí, vamos a cerrar. Me gustaría cerrar con esta frase de Juanita Vigar. Dice: mi Dios me hace pasar caro el honor de ser la madre de sus sacerdotes. Estos queridos seminaristas no sabrán nunca todo lo que me han costado. Y con eso cerramos. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Despedimos el programa. Un abrazo a todos. Que Dios nos bendiga. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Gracias por acá también, acá en Animación Misionera, Lupita, gracias, y Juanita Juárez. Buenas noches. Gracias a todos por su acompañamiento. Un abrazo. Gracias. Bye.